En definitiva, lo que marcó el gobierno de Mario Abdo Benítez fue la pandemia del COVID-19. Y de eso vamos a hablar ahora, Silvio, porque tuvo un gran presupuesto, pero aún así existieron miles de carencias y reclamos en esa época en la que la salud era la prioridad. Sin duda, Mercedes, el primer gran desafío que enfrentaba el gobierno de Mario Abdo Benítez tuvo que ver con la pandemia del nuevo coronavirus. Se había estado superando por esa época, allá por marzo del 2020, precisamente una dura epidemia del dengue que también golpeó bastante a la población. Estábamos saliendo de esos casos, de esos cuadros que afectaron a nivel país también, y se confirmaba el primer caso del nuevo coronavirus la tarde de un viernes 7 de marzo del año 2020, y le tocó precisamente al entonces ministro de Salud confirmar la primera noticia. Los hemos convocado para anunciar efectivamente y confirmar el primer caso de coronavirus en el Paraguay. Se trata de un adulto joven, 32 años de edad, proveniente de Ecuador, con nacional. Él se encuentra en este momento en muy buen estado general de salud, consultado por un cuadro febril y un cuadro con problemas de garganta. Actualmente, como decía, se encuentra en muy buen estado de salud. Todos los contactos, tanto de personal de Blanco como los contactos personales del paciente, están en este mismo momento siendo monitoreados. Así es, Silvio, que empezábamos a desesperarnos todos los días por la cantidad de gente que veíamos, por los contactos que teníamos, por seguir el árbol de contactos, por leer ese tuit que hablaba todos los días de la cantidad de contagios. Ahí es que, no te digo que hay una paranoia que se apoderó de nosotros, pero una preocupación extra que hacía que el COVID era sinónimo de muerte y denotaba las carencias que tenía nuestro sistema de salud. Es así, y comenzaban esos días de angustia, de temor, de incertidumbre, de no tener un panorama claro, ninguna perspectiva de lo que podía ocurrir tanto en nuestro país como incluso a nivel mundial, porque los casos se multiplicaban a nivel global, comenzaban a reportarse también los primeros decesos, los primeros fallecimientos, y eso llevó a una medida drástica que adoptó desde inicio nuestro país. Se consideran medidas sumamente importantes, trascendentales para buscar un poquito mitigar los efectos, porque no podíamos hablar de un control de la situación. El quedarse en casa, el cierre de las fronteras. Repetimos, 7 de marzo del 2020 se daba el primer caso de manera oficial de este compatriota que regresaba del Ecuador. Decíamos, cierre de fronteras, se habilitaban también los primeros albergues para recibir a los connacionales llegados del exterior también con esa misma incertidumbre. Se instalaba esa cuarentena estricta en principio. Eso impactaba también en una merma total de la actividad comercial, calles vacías, comercios cerrados que observábamos a lo largo y ancho de nuestro territorio, y eso representó un duro golpe. De allí también aquel programa de asistencia económica que llegó a un determinado sector, simplemente no a todos también. Y luego de esas durísimas restricciones comenzó a implementarse lo que se llamó la famosa cuarentena inteligencia, una suerte de reapertura gradual, parcial. Por sector, por rubro, por horarios. Efectivamente, uno de los más golpeados, el sector gastronómico, por ejemplo, hotelería y turismo, en fin, varios compatriotas que han quedado absolutamente sin ninguna posibilidad de ingreso, y en esas condiciones había que seguir enfrentando el día a día. En medio de esa crisis, que también tenía su impacto lógicamente a nivel político, a nivel del Parlamento, casi un año después de haberse confirmado ese primer caso, se daba ya la renuncia del entonces ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni. Se vio forzado a dar ese paso el 5 de marzo del año 2021. Agobiado por esa presión, alta presión que recibía del sector parlamentario principalmente y de otros ámbitos también de la sociedad. Y sobre todo porque también saltaron a la luz muchos casos vinculados a compras, a la contratación de servicios, en donde
había una hilacha de corrupción, había necesidad, había plata, había muertes y había casos de corrupción. Sí, se dieron esos casos de corrupción que incluso hasta ahora se está ventilando en tribunales, aquellas compras sobrefacturadas, aquellos insumos que fueron rechazados, el famoso mecanismo COVAX que hasta ahora no estamos pudiendo recuperar esa inversión o esos gastos que se hicieron. Mazzoleni formalizaba su renuncia de esta manera. Hemos acordado juntos que yo deje el cargo del Ministerio de Salud Pública a los efectos de que realmente se pueda generar esa paz que necesitamos para poder enfrentar este desafío. Empezaba una nueva etapa, salía Mazzoleni y teníamos nuevo ministro, Silvio. Es así, nos referimos al doctor Julio Borba, que tenía que seguir enfrentando esta crisis, una de las más importantes del gobierno de Mario Abdo Benítez, repasando esas imágenes cuando llegaba al Palacio precisamente para prestar juramento. Por supuesto, todos usábamos los famosos barbijos, tapabocas y otros mecanismos de protección individual también. Y con la asunción de Borba comenzaba el arribo de los primeros lotes de vacunas. Recuerdan, eso se daba en febrero del año 2021, la llegada de los primeros cargamentos de vacunas, la rusa, la Sputnik. Sí. En el gran vacunatorio, en el ex Aratirí, las filas eran largas, el servicio era bueno. Sí. Más de uno se vacunó de manera irregular y tuvo consecuencias. Así mismo, una concurrencia masiva que se daba también. Este es el momento del arribo de esos primeros lotes de vacunas que celebrábamos, cuando eso al fin decíamos, repito, esto se daba en febrero del año 2021 y devolvía cierta esperanza a la población, más allá de que inicialmente, como era una cantidad reducida, se tenía que destinar a los sectores más vulnerables. Y cuestionábamos también, sí, Silvio, la capacidad, la eficiencia de la gestión, porque al fin y al cabo, a pesar de haber invertido muchísimo dinero en las vacunas, fueron las primeras a través de una donación las que llegaron a nuestro país. Efectivamente. Y luego ya lo otro, la forma ya masiva, la masificación de las vacunas que alcanzaría un 60-70% de la población. Muchos muchos integrantes de la población paraguaya que llegaron a completar las dosis de refuerzo inclusive. Y esta emergencia sanitaria que se levantó a mediados de abril del año 2022. Pero ¿qué nos dejó la pandemia del nuevo coronavirus en Paraguay en cuanto a cifras de fallecidos y de casos oficialmente confirmados? Casi, fíjense, superamos los 800.000 casos confirmados, porque hubo casos también, la famosa, los casos no confirmados, no diagnosticados, no tratados adecuadamente, y los fallecidos, fíjense, casi 20.000 compatriotas que han perdido la vida, familias enteras, te iba a decir, afectadas también en distintas zonas de nuestro territorio. Y haciendo un poquito un paralelismo con el gigante vecino que es Brasil, Brasil cuyo gobierno de Jair Bolsonaro que lo trató como una gripeciña. Estableció otras políticas, ¿verdad? Con mucha más libertad, rozaba el libertinaje inclusive, tomando medidas mucho más sueltas y teniendo peores consecuencias. Es así, esto se refleja en más de 700.000 fallecidos en Brasil a lo largo de 3 años. Recuerdan esas fosas comunes que se habían precisamente establecido para, enterrar precisamente a miles y miles de fallecidos. ¿Qué aprendimos o qué implicó positivamente la pandemia del nuevo coronavirus también, Mercedes, televidentes? El refuerzo, o sea, de una manera obligatoria incluso, las autoridades tuvieron que aumentar la cantidad de camas, aumentar la cantidad de hospitales de contingencia. Por ese lado se tiene como aspecto positivo la ampliación de las camas de terapia, por ejemplo, que fíjense el cuadro, en el año 2018 teníamos apenas 217 camas, en el 2020 teníamos ya 305 camas, eso iba aumentando. Era una deuda eterna de diferentes por supuesto gobiernos, que sí. ¿verdad? En octubre 634 camas y actualmente esta es la cantidad de camas UTI que tenemos a nivel país, no solamente a nivel de Asunción y el departamento central. De esta cantidad de 817 tenemos UTI adultos, son 575 camas, y UTI neonatales y pediátricas 242. Por supuesto, la necesidad es siempre mayor. Sigue siendo insuficiente. Por eso seguimos teniendo también casos de pacientes que no encuentran cama de terapia intensiva. Y no solamente las camas UTI tuvieron que aumentarse, también
las camas de internación en general en los distintos hospitales. Veíamos, por ejemplo, esas imágenes del INERAM. Estos eran pabellones de emergencia. Pabellones de contingencia. De contingencia, sí. Denominadas en su momento, que se alzaban en 48, 72 horas de una manera acelerada. En Itagua también. En Itagua, en el Hospital de Clínicas, en los diferentes hospitales del Instituto de Previsión Social, en Central, en Capital y en el interior del país. Efectivamente, a tal punto que llegamos actualmente a casi 8.000 camas de internación disponibles a nivel país. Repetimos, siempre es una cantidad insuficiente y el gran desafío para las nuevas autoridades justamente es mantener y ampliar este servicio público. También tenemos que hablar, ¿te acordás de la crisis de las plantas de oxígeno? No teníamos oxígeno. Pero llegó un momento en el que se dejaron de vender por la necesidad de pacientes que necesitaban de manera habitual y se compraba sin una necesidad real. Sí, yo solamente quería tener, imagínate, quería tener el balón en casa por si llegaba a necesitar. Porque hubo casos en que sí, por falta de oxígeno. ¿Cuántas plantas se hicieron en total? En total, en distintos hospitales, 43 plantas de oxígeno que hasta ahora también están funcionando regularmente, además de los proveedores privados que también en su momento alzaron sus precios, en fin. Esto también implicaba precisamente el tema del personal de blanco, los recursos humanos, más enfermeros, enfermeras, más médicos, precisamente. No solamente la limitación de la cantidad de camas era un problema, podíamos habilitar más camas, podíamos comprar más equipamiento, pero ¿quién podía operarlas? ¿Quién podía atender a esos pacientes? Esa fue una limitación muy importante que hasta hoy día seguimos manteniendo. Es así, y tenemos actualmente la cantidad de recursos humanos que dependen del sistema público, del Ministerio de Salud. Llegamos a casi 65.000 profesionales, personal de blanco exclusivamente estamos hablando, enfermeros, enfermeras y médicos. A quienes agradecemos hoy cuando recordamos todo lo que pasó, ese trabajo titánico que hicieron durante meses, inclusive no yendo a casa, trabajando en horarios extendidos y de manera valerosa y heroica, salvando vidas. Personal las que estaban dentro de sus posibilidades. Personal de blanco que también perdió la vida en esta lucha desigual contra el nuevo coronavirus. Cerramos un poquito COVID porque tenemos que hablar también de otra problemática del gobierno saliente, una epidemia que tiene que ver con esto. Bueno, y nos referimos a los miles de casos de chikungunya. ¿Recuerdan dónde empezó la epidemia de chikungunya en el país? Fue en la zona de Mariano Roque Alonso y Limpio. Estábamos allá, te digo exactamente, en julio del año 2022. De hecho, veníamos teniendo casos muy aislados, junto al dengue, por ejemplo, los distintos serotipos del dengue, pero lo de la epidemia en sí de chikungunya y los primeros fallecidos se dieron precisamente en el departamento central, el departamento más poblado del país, y lógicamente eso hizo que se expandiera rápidamente los casos de chikungunya y llegamos a esto. Llegamos a esto desde el 2022, mediados de julio, hasta junio de este año. 71 fallecidos por chikungunya. Esto confirmaba hace poco el doctor Guillermo Sequera. Alcanzamos los 70 fallecidos, ¿sí? Más uno que falleció en la última semana del 2022. Podemos decir que esta ola tiene 71 fallecidos hasta el momento. Aquí está prácticamente el 38, casi 40% están entre los mayores de 60 años. Pero fíjense, en los mayores de 70, mayores de 80, hay mayores de 90 también que están falleciendo. Sexo masculino, ¿verdad? Y mayores de 60 años. Eso es lo que más fallece. Pero está el otro extremo de la vida, fíjense, menores de 1 año. Muchos. Siempre hay, o casi siempre hay, comorbilidades, principalmente enfermedad cardiovascular. De los reportes periódicos por COVID pasamos a los reportes semanales por casos de chikungunya. Y decía, el sector es más vulnerables, desde los más chiquitos, bebés, y los que están en adultos mayores. Digamos, muchos iban inclusive a los hospitales con un dolor intenso en el cuerpo, con una fiebre alta, y no le daban un medicamento para poder aplacar el dolor. Los insumos siempre fueron un problema en el sistema de salud. Realmente se tuvo que recurrir a gente que iba a clorinda, buscábamos en cualquier lado realmente los insumos y medicamentos, y si bien se tenían presupuestos ampliados, no siempre alcanzaban
hasta el punto que teníamos estas situaciones bastante dramáticas en los hospitales públicos. Y a propósito de cifras y de insumos y de medicamentos, un aspecto preocupante que tendrá que administrar también las autoridades próximas a asumir mañana, la deuda histórica. Que mucha plata se debe. Realmente se debe muchísima plata, tanto por parte del IPS a los proveedores, industrias farmacéuticas, proveedores, importadores, en fin. Esta deuda nunca se cereó. No se va a poder va luego porque es dinámico. Sí. De repente se mitiga un poquito, pero nuevamente nuevas adquisiciones hacen que se incremente. Según el reporte oficial de las industrias farmacéuticas a julio de este año, lo más actual que se tiene, el IPS adeuda 257.7 millones de dólares, representa el 41%. El Ministerio de Salud a su vez 371.359%, hace un total de 630 millones de dólares. Decían desde las industrias que IPS dejó de pagar hace rato. Sí. ¿Y el Ministerio? Y el Ministerio paga a cuentagotas y está pagando las cifras menores, nada más. Otro problema tiene que ver con la salud mental y la situación también de los adictos que no tienen, los usuarios de drogas. Y que viene muy emparejado el problema de la inseguridad. Totalmente. Tiene que ver precisamente con la situación de miles de jóvenes, algunos niños inclusive, que precisamente desde temprana edad caen en las adicciones, deambulan por las calles. Son imágenes bastante tristes, fuertes, repetitivas, que uno observa prácticamente ya a nivel país. ¿Qué se hizo y qué se puede hacer al respecto? Y muy poco se ha hecho. Tenemos un único Centro Nacional de Atención de Adicciones que funciona en la Avenida Venezuela. ¿Que puede albergar cuántos? Y ahí está, tenemos la placa, ¿cuántas camas apenas tiene? Precisamente el único centro de adicciones, ahí está, 60. Coste que prácticamente se duplicó, apenas teníamos 30. Y es más bien para labor de desintoxicación. Claro. Y aparte tienen que concurrir de manera voluntaria. En los centros privados, esto es prácticamente fuera del alcance de la gente. El costo es altísimo. Totalmente. Silvio, uno tiene que pagar entre 4 y 6 millones de guaraníes por un pariente con una adicción y está muy lejos de la realidad paraguaya económica. Es así. Tremendos los desafíos que le aguarda al equipo de la ministra María Teresa Barán, quien finalmente fue confirmada como futura ministra de la cartera de Salud Pública. La pandemia en sí vino a desnudar un poco los números y hubo un aumento. Sobre todo sabemos que los trastornos más frecuentes son los trastornos de ansiedad, de depresión, trastornos de pánico, si bien los mismos tuvieron un aumento post pandemia y en una población bastante vulnerable. Dentro de esta nueva ley también hay un cambio porque hay una reforma en el modelo de atención a la salud mental. Está la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental, la reconversión del hospital psiquiátrico en un centro de urgencias psiquiátricas, la atención, el Ministerio de Salud a través de la dirección deberá generar unidades de salud mental en los hospitales generales, en primer lugar, en forma progresiva, luego en los hospitales regionales. Bueno, ¿qué se va a hacer también con la pretendida fusión del programa de salud del IPS con el Ministerio? ¿Qué se puede hacer con IPS? Es realmente, precisamente los asegurados, trabajadores, usuarios habituales de los hospitales del IPS, el central y las periféricas, nos decían que esto sigue siendo un carnaval. Fuimos agendados hace un mes y medio o 2 meses. De golpe te llaman y te dicen que se suspendieron todos los procedimientos. Me citaron para hoy las 8 de la mañana y me dicen que no hay especialistas, que uno solo en todos los hospitales tiene que atender. Yo soy un asegurado con 35 años de aporte. Agua oxigenada, no puede ser porque en un hospital tan grande no tengamos agua oxigenada, no tengamos leucoplas. Pagaba el IPS para jubilarme, pero mira, otro guerra de nervios y a ver, no te infarto.